es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Y para el cierre de nuestro informativo. Sí, no, para que... ahora sí. Estoy en contacto con Álvaro Legaspi. Él corregirá si yo me equivoco. Es funcionario de banca oficial y pertenece al gremio de bancarios en la agrupación Coordinación para el Cambio. Si en algo me he equivocado, corríjame, Legaspi. Bueno, vamos a iniciar primeramente lo referido al conflicto bancario que hay. Sí, bueno, finalizamos un proceso de discusión, ¿verdad?, sobre el déficit operativo que tenía la caja y bueno, la asamblea del pasado 22 de agosto tuvo a consideración, ¿verdad?, una propuesta que trajo la mayoría del Consejo. Se resolvió en forma afirmativa, con una mayoría clara, no demoledora, fue clara, fue aproximadamente un 7-3 más o menos la asamblea, y bueno, ese proceso consagró una propuesta para los asalariados que a nuestro entender era desfavorable. Este proceso que se viene llevando, se llevó adelante durante varios meses, estuvo a cargo de las 3 agrupaciones mayoritarias del Consejo Central de AEU, la agrupación 98 que tiene la presidencia y corresponde a la corriente de articulación, está vinculada a la corriente de articulación, la lista 17 que tiene vinculaciones con el Partido Comunista y la agrupación 1955 que tiene vinculaciones con el MVP. Estas 3 corrientes definieron dejar a nuestra corriente por afuera de la negociación, del ámbito de negociación y también de la toma de decisiones, llevando adelante algunas medidas sindicales que para nosotros solamente fueron testimoniales, no incidiendo en la operativa, y que obviamente esta metodología lo único que puede traer es lo que se puso a consideración, ¿no? O sea, que los trabajadores trabajen más años, que paguen más y que cobren menos cuando se jubilen, ¿no? Ahora, realmente ustedes como gremio bancario están en una situación difícil, que yo conversé con usted fuera, digamos, de este tema puesta a consideración de la población, que estaríamos haciendo público algunas de las cuestiones que nosotros le planteamos, porque nosotros se llama Encuentro con la Verdad, nuestro programa, pero los hechos somos integrantes de la Unidad Popular y dentro de ella del Partido Humanista. Y tenemos algunas ideas y nosotros creemos que el conjunto de los gremios, el conjunto total de todos los trabajadores, deberían estar en una caja única que es la que permitiría la posibilidad de sostener y de tener una relación de 2 activos trabajadores aportando por cada pasivo, lo cual hace viable futuras pasividades. Ustedes están en una relación muy particular, ustedes creo que son unos 19.000 trabajadores o 19.000 pasivos y 18.000 aportantes. Es una relación casi de 1 a 1. Ahora, es cierto, ustedes han aprovechado que tiene enorme ganancia la banca, tanto oficial como la banca privada, es decir, los bancos en el país, y ha logrado acuerdos que terminan en alguna medida ayudando a que, en este caso, la caja bancaria y la banca oficial puedan tener una pasividad que, bueno, que en última instancia les sirve a ustedes como trabajadores. Nosotros sabemos que estamos en un marco muy particular y lo que nosotros planteamos es una cuestión más bien, en alguna medida teórica, con vistas a tener una realidad distinta en el futuro.
pero nosotros consideramos que a veces esa realidad hay que ponérsela en el tapete a la población para ir visualizando otras posibles salidas, en este caso, en general, para el tema de la seguridad social. No sé, esto que yo le he dicho, que más que una pregunta, son afirmaciones, ¿qué reflexión le trae? Bueno, lo que pasa es que ahí habría que estudiar un poco el arco de la respuesta, ¿no? Nosotros lo que defendemos es el salario de los trabajadores, ¿no? Defendemos que los empleadores no se queden con la plusvalía. Entonces, más allá que defender la caja bancaria o el BPS, lo que estamos defendiendo es un tema salarial de ingresos. Ahora bien, el régimen previsional de los trabajadores del sistema financiero, hoy, que antes era bancaria, es un régimen antiguo, quizás anterior incluso al BPS. Esta caja, si bien es un sistema cerrado, tiene algunos componentes importantes, como ser que a partir del 2008, porque la relación activo-pasivo, bien lo reseñaba, fue disminuyendo, ¿verdad? Porque el ingreso masivo que hubo en los bancos hasta las fines de los 70, principios de los 80, se detuvo. Y eso en el 2008 trajo aparejado una serie de problemas que hizo que la caja entrara en una situación muy parecida a la actual. Producto de que los bancos empezaron a achicar su plantilla, empezaron a derivar el negocio hacia otras empresas, ¿verdad? Casi siempre de su misma propiedad, pero con salarios más bajos, que en ese momento no aportaban de la caja bancaria. Y es así que en el 2008, también en un proceso de negociación, sin una movilización contundente, se llega a la solución de que, bueno, las trabajadoras que hasta ese momento se jubilan con 55 años, pasaron a jubilarse con 60, que la tasa de reemplazo bajó del 70 y pico, como era antes, al 50%, que también se le crearon un doble IAS, impuesto a los jubilados hasta ese momento que estaban. Ingresaron las empresas no bancarias del sistema financiero, la gran mayoría de ellas, ingresaron a la caja bancaria. Entonces ahí se fue un proceso por 10 años de acumulación de capital hasta el año 2018 que permitiría, según los mentores de aquella reforma, que nosotros también estuvimos en contra de esa reforma. ¿Ustedes estuvieron en contra? Sí, claro, de la del 2008, sí. Los mentores de esa también estableció la creación de la partida complementaria patronal, que iba desde un 2,5 con un máximo del 4 por 10.000 sobre los activos de los bancos. Esto hizo que se grabara no solo los aportes por nómina de las empresas, sino también lo que estuviera vinculado a su activo. Disculpe, podría repetir, porque tenemos una audiencia que no está tan informada. Podría repetir, por un lado, ¿en qué consiste ese aporte que ustedes en alguna medida obligaron a las patronales y qué porcentaje? Se acordó con las patronales. Se acordó, digamos, porque no bueno, fue un proceso de movilización. Pero las patronales accedieron porque, esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Hay veces que hay acuerdos, no hay que tenerle miedo a los acuerdos escritos, ¿no? A veces hay que tenerle más miedo a lo que son los compromisos, ¿verdad?, asumidos, que no están escritos. Y se llegó a esta partida porque a las patronales, de cierta forma, venían de un proceso de mejora en su ganancia en base a los salarios de los trabajadores. Y también de incorporar tecnología para reducir la fuente de trabajo. Entonces se llegó a esa fórmula en ese momento. Pero ¿qué pasa? Después del 2007 hasta ahora hubo un proceso de privatización, de achique de los bancos, ¿verdad? Importantísimo. Achique en cuanto a funcionarios. Claro, entonces ¿qué pasa? Esta situación, entiendo yo y me hago cargo de forma personal, avalada por el sindicato, porque si no uno no puede entender que, por ejemplo, Banco Santander, el propio sindicato estimulara que los compañeros se jubilaran, ¿verdad? Se prejubilaran incentivados, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay veces cuando uno no pelea y consigue algo, es en base a transar, ¿verdad? Entonces hay veces que yo preciso que, por ejemplo, Creditel, que crédito de la casa, incorporen trabajadores de la bolsa de trabajo, y entonces estoy dispuesto a incentivar a los trabajadores que se vayan, ¿de acuerdo? Es un cambio de figuritas que se hace a veces, ¿no? Porque todos estos
las casas prestamistas, llámese Hábitat, Repago, Creditel, ¿qué porcentaje de ellas están en AEBU? Bien, Hábitat y Repagos no, lo único que AEBU lo representa son sus casas matrices, pero no aportan a caja bancaria. A ver, hay varias empresas del sistema financiero que no aportan a caja bancaria. Los trabajadores que están en la Agencia Nacional de Vivienda, que empezaron a partir del 2007, no aportan a caja bancaria. Los que están en la CND, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, no aportan a caja bancaria. Los que están en los cambios tampoco aportan a la caja bancaria. O sea, hay una serie de empresas que hacen intermediación financiera y que no aportan, pero hay algunos aspectos que hacen también a la viabilidad de la caja, ¿verdad? Los bancos sí aportan sobre nómina, el 25,25, que sumado a los 17,5 que aporta el trabajador, estamos hablando que la caja por cada trabajador recibe un 42% del salario del trabajador, ya sea por la parte de la patronal, por la parte del trabajador, que también está vinculado a la partida complementaria patronal, que es aproximadamente entre un 25 y un 30% de lo que recibe la caja, para que se tenga una idea de la magnitud de esta partida complementaria patronal. ¿La partida complementaria a cuánto equivale? Y está entre un 25 y un 30% de lo que recibe la caja. Es mucha plata. Es decir, que lo agrega al 42% del sueldo que se está aportando. Ahí va, o sea, no es que el sistema no de... Porque incluso, como te decía, la ley 18396 de 2008 habilita que esa partida se llegue al 4 por 10.000. Solo se precisa un decreto del Poder Ejecutivo para llegar, pero obviamente que el Poder Ejecutivo no va a querer grabar a sus amigas empresas, ¿no? A modo de ejemplo, todas estas empresas que ingresaron en la caja bancaria en el año 2008 aportan solamente el 7,5 sobre nómina, contra el 25,25 que aportan la banca. Capaz que las cifras son media enredadoras, ¿verdad? Pero para que se tenga una idea, estas empresas, Creditel, Crédito de la Casa, Boca, Anda, Pronto, que generan millones de dólares de ganancia, aportan solo el 7,5 por nómina. Pero vale la pena referenciar que estas empresas hasta el año 2002 aportaban el 15%, o sea, lo mismo que sus trabajadores. En el año 2003, creo que fue, en el gobierno de Jorge Valle, estas empresas pasan a aportar el 12,5, ¿verdad? En una pseudo política de facilitar para que den empleo, para hacerla viable a estos tiburones, ¿no? Pero no conforme con esto, en el año 2007, durante el gobierno del Frente Amplio, cuando fue la reforma tributaria que estableció el IRPF, por ejemplo, que estableció el IVA a los tomadores de crédito social del Banco República, a estas empresas se les pasó del 12,5 al 7,5, porque pobre, Boca se iba a fundir Creditel, Crédito de la Casa, Anda, Pronto. Entonces, claro, como para no tener esa ganancia, o sea, el tema del déficit de la caja, el déficit operativo, está vinculado también a que las empresas no aportan lo que deben aportar, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y es un tema que nosotros entendíamos que el sindicato debía llevar adelante una política, o sea, una movilización, ¿verdad?, mucho más profunda para lograr que no sean los trabajadores los que rescaten y los que paguen el déficit operativo que tiene la caja. Hoy por hoy, para nuestro entender, no debería recaer en los trabajadores y sí habría que haber apretado a las empresas para que pongan lo que tienen que poner. Sí, es real esas dos cuestiones que usted marca, porque en esos dos procesos, en el 2003 por ahí, en el gobierno de Jorge Valle, se pasa del 15 al 2,5. Y en el gobierno del Frente Amplio pasa toda industria y comercio a 7,5 de aporte, es decir, que en pocos años se pasó del 15 a que industria y comercio, que es 65% del empleo, en lugar de aportar en general, no es solo en el tema bancario, en vez de aportar un 15% las patronales de industria y comercio, terminaron aportando solamente 7,5, que es lo que aportan hoy. Exactamente. A modo de ejemplo, por ejemplo, que dediqué el crédito de la casa, OCA, genera alrededor de 25-30 millones de dólares de ganancia por año. O sea,
no está en peligro la sustentabilidad de esos negocios. Tecnisegur, Prosegur, 7,5. Pero incluso Prosegur, en plena pandemia, que estos otros integrantes de AEU que tuvieron la negociación, lo que hacen ellos es justificar el déficit de la caja porque la pandemia. Lo que hizo Prosegur y Santander, por ejemplo, fue enviar trabajadores al seguro de paro durante la pandemia, achicar su costo y comprar otras empresas. Por ejemplo, el grupo Santander, ¿no? Tiene a Creditel, tiene a Crédito de la Casa, que los mandó a seguro de paro en la pandemia, y compró Paganza, que es una aplicación, ¿verdad?, para pagar facturas y todo, que tiene un movimiento importantísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Legaspi? Paganza. Incluso a Prosegur le fue mejor todavía, porque enviaba a trabajadores de seguro de paro y compró nada más ni nada menos que la casa matriz de Red Pagos. A ver, para que se tenga una idea, los uruguayos todos financiaron la expansión de estas empresas, porque el seguro de paro no lo paga ni Prosegur, ni lo paga Crédito, ni lo paga Santander, lo pagan los uruguayos, ¿verdad? Porque hay una transferencia que se hace a rentas generales para pagar renta general BPS y BPS para pagar los seguros de paro. O sea, acá lo que está hecho todo el sistema es para que las empresas sean financiadas por los trabajadores. ¿Y la casa matriz de Red Pagos, en dónde estaría? No, es Prosegur ahora. La casa matriz de Red Pagos acá en Uruguay. Red Pagos es una empresa que en origen se hizo acá en Uruguay, ¿no? Lo que compraron es la casa matriz de Red Pagos, que es la que vende la franquicia a todos quienes ponen los kiosquitos eso en todo el país, ¿no? Claro. 300, no sé, creo que tiene 200, 300. Porque el origen de Prosegur, el origen de Prosegur y su actividad es los caudales, ¿no? El traslado de caudales, ¿no? Sí. Pero tener Red Pagos va a ser el negocio completo, ¿no? Porque incluso ya Red Pagos no es un cliente, ya son sus propias franquicias las que atienden. ¿Entiendes? Sí. No, hay una realidad clara que también a nivel de lo que es banca, tanto oficial, pero también privada, son las enormes tasas de interés que paga el pueblo uruguayo. Por eso, entre otros, el Banco República, en vez de tener, ganancias mínimas y cumplir un papel que debe de cumplir una banca estatal, más que nada para fomentar crédito barato para el trabajo, ha tenido ganancias entre 200 y 400 millones de dólares por año. Más. Sí, llegó a tener 500 millones de dólares. Pero el sistema en general, el sistema bancario en general, genera 600 millones promedio de año de ganancia por año, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay algunos que han subido exponencialmente sus ganancias. El Grupo Santander es uno, con esa empresa que te dije. Después el Grupo Itaú también es un grupo importante, que tiene, por un lado, el Banco Itaú, que genera ganancia importante, Boca, que fue de las empresas bancarias la que más gana, y después tiene ni más ni menos que Unión Capital, que es una FAP. Fíjate que este grupo paga en Itaú el 25,25 sobre nómina, en OCA el 7,5 y en AFAP 0, porque las AFAP no aportan, están exoneradas de aportar las AFAP. O sea, fíjate a dónde van a derivar los negocios. ¿Cuánto le cuesta un salario a cada empresa del grupo Itaú? A ver, se cae por sí solo la respuesta. Si yo tomo la plata en la AFAP de los trabajadores, al 12, 14 más o menos, porque es un 2% más que el índice que el IPC, ¿no? Que está habilitada a colocar la FAP, que la puede colocar en OCA, y OCA la coloca al 80, al 90%. No, lo que toman al 12 lo colocan al 80, al 90. Es un negocio redondo para la financiera. Y en el medio que está la gente. Lo que pasa es que si el oro baja las tasas, ¿qué hace? Va a achicarle la ganancia a los privados, ¿no? Entonces ya la rentabilidad para los privados no sería tan importante. Por eso es que el Grau tiene que ir arriba. Sí, nosotros hemos hablado mucho. Es bueno que el Grau gane 400 millones de dólares por año. Así los pase de vuelta a renta general y después se distribuyan el presupuesto. Porque a la larga el dinero de donde sale del bolsillo del trabajador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos denunciado muchas veces
que la política llevada adelante por décadas, ya hace muchísimo tiempo, más de 30 años, hecha por el Banco República, es funcional a la banca extranjera y las casas prestamistas que son de esa banca extranjera. Es totalmente funcional. Lo que pasa es que el sistema político ha sido funcional, o sea, los administradores, quienes administraban el poder del Estado desde siempre, han sido funcionales al capital financiero, a todo, porque los organismos internacionales de crédito obviamente que tienen sus exigencias, ¿no? Las cartas de atención, las recomendaciones, entre comillas, y acá han sido todos muy aplicados y se han sacado chispa un partido de otro en quien fue más obediente con los organismos internacionales de crédito, incluso haciendo ver que hasta la bancarización era buena, que la ley, como era la ley de inclusión financiera, a lo que más servía era los bancos. Hay una estadística que está en el Banco Central. Las ganancias de los bancos se aumentaron a partir del año 2014, que fue cuando la ley de inclusión financiera. Ahí fue que exponencialmente los bancos aumentaron las ganancias. Se hizo, incluso hasta la central sindical, ¿no? Y desde el propio AEU apoyó la ley de inclusión financiera, en su mayoría. Nosotros nos manifestamos contra siempre de la ley de inclusión financiera, porque entendíamos que no era un avance para la clase trabajadora, sino que era un avance para el capital financiero, ¿no? Lejos estaba de esa supuesta regularización que había. Lo único que tenía cubierta era ganancias fiscales para el Estado y también para el capital financiero, ¿no? La verdad que ha sido muy interesante. No es que no tengamos más temas a conversar. Yo creo que todo esto dicho... Un tema va derivando a otro, porque está todo vinculado. No, pero está bien, está bien. Nosotros tenemos una audiencia que, vamos a empezar por un detalle, es una audiencia ubicada en el interior del país, mayormente en la ciudad de Rocha y alguna otra localidad de Rocha que llega este cable, que no tiene tanto conocimiento sobre estas cuestiones. Creo que lo volcado por usted, Álvaro Legaspi, ha sido de enorme interés, pero considero que en líneas generales más vale digerir esto, que no ha sido poco y que es bueno, que seguir abundando. Lo dejaríamos para otra oportunidad. Sí, no, incluso el departamento de Rocha, y ahí me voy a salir un poquito, es un departamento que siempre ha estado vinculado a los temas del sindicato, porque nosotros en el año 2017 llevamos adelante una lucha bastante profunda, ¿verdad?, que fue en defensa del Banco República. Tuvimos un epicentro en la ciudad de Castillo bastante importante, unas movilizaciones que, bueno, que si bien ahí no pudimos revertir el pasaje a Microbanca de Castillo y el cierre parcial de Velázquez, y el pasaje también de Microbanca de La Paloma, a partir de ahí no se cerró ninguna dependencia más del GROW y ninguna más pasó a Microbanca. Por eso creo que fundamentalmente el departamento de Rocha ha sido un departamento que siempre ha estado vinculado a este tema, ¿no? Y hemos tenido una receptividad bastante importante en la población, en algún momento en políticos también, que bueno, que lamentablemente a la hora de estar en el gobierno, de administrar el poder del Estado, no fueron consecuentes con aquello que planteaban en aquella época. Enormemente agradecido, Legaspi. ¿Estamos en contacto? Por favor, a la orden, y bueno, un saludo y muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con nosotros. Gracias a usted, que pase bien. A la orden. Bueno, terminamos con este hombre. Veremos que vamos a dedicar la tercera parte del programa, porque no nos dio para nada la primera parte, quedaron temas que queríamos abordar, pero vamos a abordar en esta segunda parte del programa, en la tercera parte del programa, después de la segunda propaganda, vamos a abordar lo referido al suceso Milei en la Argentina y vamos a hacer alguna especie de paralelismo, que es lo que nos interesa, fundamentalmente en qué aspecto lo referido a lo que ocurre con este fenómeno, que tiene que ver con la enorme cantidad de gente que empieza a practicar
el apoliticismo, es decir, de creer que la política es algo malo y por lo tanto de mostrarse apolítica a la gente. Y a partir de ahí cae en manos de estos fenómenos que también Uruguay en alguna medida está cultivando algo parecido. Y bueno, al hablar de Milei, el suceso entre la juventud, entre otras cosas, que es bastante trasladable lo de la juventud a Uruguay, veremos cómo desarrollamos esta tercera y última parte del programa después de pasar la segunda propaganda. Homero. Bueno, Partido Humanista, logo del Partido Humanista, 1969 es la lista, y bueno, reiteramos, esperamos contar con el apoyo de mucha gente que nos vote en octubre del año 2024 y que deje noviembre para votar a los partidos que en última instancia tienen la chance de acceder al Poder Ejecutivo. Y que en noviembre vote, no vote a nadie, o vote a que él considera el menos malo. Pero, sin duda ninguna, en octubre tenemos que hacer crecer los partidos chicos, entre ellos la Unidad Popular, entre ellos el Partido Humanista, para que aparezcan en el Parlamento otras propuestas y para que podamos avanzar en lo posible en lo referido también a nuestra presencia en los grandes medios de comunicación, porque también ese voto de ustedes en octubre y al llegar al Parlamento, veremos qué pasa, qué apoyo tenemos en Rocha, en el departamento de Rocha, y de ahí ver si hay una posibilidad de proyectarnos también departamentalmente, en el departamento, digamos. Bueno, si quieres pasa al amigo